Buenas tardes a todos. Voy a dar un minuto de cortesía para esperar si llegan algunos de los estudiantes. Bueno, muy buenos días. Por los que están en días, aquí tardes, aquí en Europa. Vamos a ver entonces hoy la segunda parte del tema 6, donde estábamos hablando del design thinking, de los procesos de innovación. En esta oportunidad vamos a ver una herramienta que va a ser muy útil, les voy a contar, y para qué nos va a servir cuando estamos hablando de innovación y de experiencia del cliente. Vimos entonces que la innovación no es un proceso lineal, la innovación es un proceso iterativo. De hecho, es un proceso que cuando uno lo arranca puede regresar pasos anteriores e incluso hasta el comienzo del proceso y volverlo a hacer, ya que tiene en intermedio una cantidad de acciones que permiten probar si eso que estamos haciendo realmente es útil o no. Recuerden que hacíamos un prototipo, ese prototipo lo probábamos y si no funcionaba, pues regresábamos tantos pasos atrás como fuese necesario. Por lo tanto, es un proceso iterativo que puede dar tantas vueltas o tantos giros como sea necesario hasta que realmente consigamos la solución que buscamos. Lo segundo que vimos es que para que este proceso sea realmente útil, el usuario tiene que estar en el centro del proceso. Es decir, el usuario es la razón del proceso y es alrededor de él donde giran todas estas ideas, todas estas propuestas para poder entonces definir una innovación que ayude en un proceso. Y vimos también que el design thinking es una metodología que ayuda a crear estas ideas, a ponerlas en realidad, hacerlas realidad, a entenderlas primero, a probarlas y luego a implementarlas. Entonces, eso es lo que teníamos visto en la clase anterior. Ahora bien, hoy la idea es que demos un paso adicional. ¿Cómo podemos realmente saber si eso vale la pena hacerse? ¿Cómo analizamos ese proceso de creación de ideas, de creación de prototipos? ¿Cómo damos prioridades a cada una de esas ideas que salgan en el camino? ¿Cómo sabemos cómo organizarlas? ¿Cuándo decidimos? ¿Qué decisión? ¿Cómo podemos decidir si realmente innovamos o no? Entonces, lo que vamos a ver hoy y los objetivos de la clase es entender dos herramientas de las cuales básicamente vamos a ver una, que es la que tiene que ver directamente con Customer Experience, pero vamos a entender qué es la matriz de los 5 elementos y los dos usos que suele tener. Importante que ustedes la conozcan, la van a ver con mucho más profundidad cuando vean la asignatura de herramientas, pero hoy nos va a servir como como un ejercicio para poder aterrizar y saber si la decisión de innovar es la correcta o no. Y luego vamos a aplicarla, vamos a hacer un ejercicio hoy en clase para detectar si realmente hay oportunidad y además hay viabilidad de hacer una innovación. Ese es el objetivo de la clase de hoy. La idea clave que quiero que se lleven hoy. No todas las herramientas para innovar hacen lo mismo ni sirven para lo mismo. En este caso, lo que nos ayuda esta herramienta que vamos a ver hoy es a organizar, a estudiar bien si vale la pena, a analizar y a decidir si implementamos la innovación o no la implementamos. Vamos a ver entonces qué es la matriz de los 5 elementos. La matriz de los 5 elementos tiene dos concepciones. Primero es una herramienta de análisis que ayuda a decidir y se usa en innovación para evaluar si realmente eso que nosotros estamos viendo, que pareciese un problema, que pareciese una fricción, merece la pena cambiarlo y cambiarlo desde la perspectiva de la innovación. Por lo tanto, esta herramienta lo que hace es que nos da 5 ventanas, 5 dimensiones, 5 perspectivas para poder analizar desde cada una de esas perspectivas si la innovación es viable y vale la pena hacerla. Y esas 5 perspectivas son el conocimiento que la empresa tiene,
si realmente hay una oportunidad para la empresa y para todos hacerlo, si hay contactos que podemos aprovechar dentro del proceso, con qué recursos contamos y si tenemos algunos potenciales clientes para probar. Es importante que sepamos que a diferencia de las herramientas creativas que hemos visto en los últimos temas, esta no es una herramienta para generar ideas. Esta es una herramienta que nos permite organizarnos en la cabeza y en el papel para buscar reducir los riesgos de implementar algo que nos cueste tiempo y dinero y después no funcione. Además, nos permite también, si surgen varias ideas, organizarlas en orden de prioridad. ¿Cuál vale la pena hacer primero? ¿Cuál vale la pena hacer después? En el caso de la experiencia, nos permite también ir haciendo las cosas por orden, poco a poco, sin necesidad de apresurarnos y hacerlo todo de una sola vez. Recuerden que siempre tenemos el chat ahí, cualquier cosa. Bien, entonces, existen dos matrices de los cinco elementos. La primera es la que se llama la matriz de los cinco elementos como estructura conceptual. Hoy vamos a ver las dos, pero nos vamos a centrar en la segunda, que es la matriz de los cinco elementos como una herramienta para poder analizar el proceso de innovación. Vamos a hablar de las dos. De la primera hablaremos de manera general. Como digo, la verán en profundidad en la asignatura de herramientas. Vamos a ver de qué va, porque va mucho más dirigida a la parte empresarial y nos vamos a enfocar en la de análisis, que es la que está mucho más relacionada con Customer Experience. La primera de las matrices, que se llama matriz de los cinco elementos, como la estructura conceptual, es una matriz que nos ayuda a pensar de manera estratégica. ¿Por qué? Porque coloca las ideas muy, muy paralelas a lo que la empresa está buscando. Por lo tanto, lo que hace es que alinea lo que es la innovación con la estrategia del negocio y con la experiencia. Hace un triángulo que permite tener un balance entre lo que la empresa busca como estrategia, lo que la innovación le va a dar y lo que el cliente espera. Por lo tanto, nos permite ayudar, nos permite tomar decisiones, una vez tenemos claro ese triángulo, tomar decisiones con mucha más base, porque cada elemento se considera para tomar en cuenta y hacer la estrategia de innovación. Esas tres cosas no quedan separadas. Tienen que estar las tres muy coordinadas para que valga la pena innovar. Los cinco elementos de la matriz de estructura conceptual son estos que están acá. Como les dije, los vamos a mencionar por arriba y nos vamos a enfocar básicamente en la primera, que son los vectores de innovación. Los cinco elementos son los vectores de innovación, que tiene que ver con todo lo que son las ideas. Ya lo vamos a ver. Luego el portfolio, además, es cuántas innovaciones he hecho ya hasta ahora y cómo esas innovaciones yo las puedo hacer crecer o agregar nuevas. Entonces, yo puedo tener en la empresa un inventario de las innovaciones realizadas y lo que se conoce como el portafolio de innovación. Luego hay otro elemento que tiene esta herramienta, que es lo que se llama el túnel o el funnel de innovación. Se parece mucho al funnel de ventas porque al principio tenemos muchas ideas y lo que vamos es filtrando, filtrando, filtrando hasta que queda un embudo y solamente implantamos y nos dedicamos y nos concentramos en las que realmente cumplen con el triángulo que les comenté anteriormente. Luego también, ¿cuánto nos va a costar aquello? ¿Cuánto nos va a costar en dinero? La parte contable, la parte financiera. Esta innovación puede ser muy, muy, muy interesante, muy, muy prometedora, pero puede costar mucho dinero a la empresa. Y por último, por eso les digo que es muy, muy enfocada a la parte empresarial, es si esa innovación realmente se puede poner en práctica y cuántos de los procesos actuales de la empresa se ven afectados al implantar esa innovación. Entonces, fíjense que lo que tiene es un paralelismo muy, muy, muy cercano a todo lo que es la estructura empresarial. Todos son importantes, pero como les digo, vamos a hablar en esta clase básicamente de los vectores de innovación. ¿Qué son entonces los vectores de innovación?
Es el único elemento que está realmente conectado a la experiencia del cliente. Por eso es el que quise traer hoy para esta matriz. Ya que esta es una herramienta que permite, esta dimensión, permite enlazar todo lo que es las metodologías y las fases del design thinking con todo lo que es el viaje del cliente y todos aquellos puntos de contacto donde puede haber fricción con el cliente. Entonces, en este caso, este vector son todas las direcciones, las acciones que una empresa busca para cambiar y mejorar. Y fíjense que están todas básicamente es las que tocamos cuando tenemos que ver con clientes. Vale la pena innovar en el producto, vale la pena innovar en la forma como hacemos las cosas, vale la pena cambiar o hacer un nuevo modelo de negocio para adaptarnos quizás a un nuevo tipo de cliente que ya no usa el modelo de negocio tradicional. Vale la pena innovar en lo que es la forma como el cliente está relacionándose con nosotros, en su experiencia. Vale la pena innovar en la tecnología que tenemos. De todas estas, que muchas tienen que ver directo con la experiencia, la que está directamente relacionada es la de experiencia del cliente, que permite enlazar esos tres elementos que hemos visto hasta ahora. Por lo tanto, estos son los elementos, vamos a decir, de la primera matriz, una matriz más conceptual, una matriz más ligada a la estrategia del negocio. El resto de los elementos son más organizativas. Como le decía, el portafolio es todas las iniciativas que hemos realizado en la empresa y poder entender cómo estas iniciativas se han alineado a lo largo de todo lo que es la estrategia empresarial. El túnel o el funnel de empresas de muchas ideas a pocas y realmente realistas y viables. La parte contable es cómo medir ese impacto en la empresa, no solo económico, sino también de otro tipo. Y la última era la que les comentaba, cómo ponerla en marcha. Por lo tanto, el resto de estos elementos aseguran que esta innovación en Customer Experience no sea algo aislado, no sea algo puntual que se hace en un momento, sino que sea algo mucho más estable, mucho más incorporado a lo que es la estrategia de la empresa. Esta matriz de conceptual está muy ligada, ya verán, cuando veamos el Canvas y cuando veamos otras herramientas de lo que es la parte empresarial, para empresas que ya están trabajando, que ya están funcionando, que quieren realizar nuevas cosas y cosas nuevas, innovaciones, etcétera, que también en aquellas empresas que tienen muchos cambios continuos, procesos que cambian continuamente, aquellas empresas que tienen que realizar alguna decisión por alguna razón concreta, porque quieren crecer, porque tienen en algún momento un momento de problema en la empresa y necesitan hacer una decisión estratégica, o porque quieren incorporar todo lo que es la innovación a la estrategia de negocio. Por lo tanto, como lo ven, es una herramienta que se utiliza a nivel corporativo, a nivel estratégico. Importante saberlo porque está allí y cuando uno escuche la matriz de los 5 elementos, tiene que tener claro que hay dos, la conceptual y la que vamos a ver ahora. Entonces, esta es la conceptual. Cuidado, importante tener muy presente. Innovar por sí solo no significa que eso mejora la experiencia del cliente por definición. No necesariamente. Cuidado porque pensamos que innovación es mejorar experiencia. Y no siempre ocurre así. Si no tenemos un criterio, si no entendemos lo que estamos haciendo, si no entendemos por qué y cuánto le va a costar a la empresa esa innovación que estamos proponiendo, esa es una innovación sin criterio y puede salir muy costosa para la empresa en todos los sentidos, no solo en dinero, sino en reputación, en tiempo, etcétera. Les pongo ahí, innovar sin criterio. Cuando más no significa que sea mejor. Ojo, un ejemplo que les traigo. Muchas aplicaciones y servicios digitales y nos ha pasado, seguro a todos, les pregunto, empiezan a incorporar cosas a sus aplicaciones, las app de los celulares, de los móviles, nuevas funcionalidades, más opciones, más pantalla, más pasos para hacer cosas, que si vamos a mejorar la experiencia. Sin embargo, no siempre facilita el uso al cliente. A veces las interfaces son más complejas.
nos desorientamos, decimos, ay, me cambiaron el menú, el botoncito me lo cambiaron de lugar, ya nos debe haber ocurrido a todos, ¿no? Se quedan cosas ahí que no usamos nunca. Están allí y digo, ¿y esto para qué será? Es que ni me interesa, ni sé para qué puede ser. Y en ese caso, la experiencia es peor después de innovar que antes de innovar. Así que cuidado, porque muchas veces podemos complicarle la vida al cliente lejos de mejorarla o facilitársela. Por lo tanto, innovar no significa mejorar. Por eso es que debemos hacer un análisis previo de si realmente vale, si esa innovación tenía sentido. No era un tema de creatividad solamente, era un tema de si realmente valía la pena hacer esa innovación. Y esto me da pie para entrar entonces a la matriz que vamos a ver hoy en profundidad, que es la matriz de los 5 elementos como una herramienta para analizar si realmente vale la pena innovar o no. Es la matriz de los 5 elementos como herramienta de análisis. Esta matriz sirve para estas 4 cosas que les comento aquí. Primero analizamos las ideas, las analizamos bien en el contexto donde estamos. Luego evaluamos si es viable. Y recuerden que la viabilidad no viene solo limitada al tema económico. La viabilidad debe ser operativa, financiera, legal, comercial. Entonces, hacemos la viabilidad, evaluamos la viabilidad de esa innovación. Luego vemos dentro de esas ideas que están, qué proyectos necesitan con más urgencia que se aplique la innovación. Por lo tanto, se crea un criterio de priorización. Los recursos no son infinitos, los tenemos que saber administrar y entonces priorizamos y colocamos entonces en ese orden lo que realmente sea más importante de hacer en un momento dado. Y por lo tanto, reducimos el riesgo de que ocurra el ejemplo que os acabo de mostrar. Reducimos el riesgo de que la innovación sea un tiro para atrás, sea algo que más bien ocasione molestias o complicaciones y comodidad. Por lo tanto, en esta herramienta, en Customer Experience, nos ayuda a saber si realmente vale la pena invertir tiempo y dinero en lo que es el desarrollo de una innovación. ¿Qué elementos tiene esta matriz? Por supuesto, son 5 elementos. ¿Qué cosas contempla para poder evaluar? Lo primero que contempla es qué conocimiento técnico tenemos nosotros sobre lo que está ocurriendo y que nos ha dado el primer chispazo de que hay que innovar. Es decir, ¿qué sabemos de este problema? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué pensamos que el problema está ocurriendo? Usualmente, recuerden que estos problemas pueden surgir por alguna fricción que tiene el cliente en alguno de los puntos de contacto con la empresa. Por lo tanto, si ya lo tenemos detectado, deberíamos ponerle el ojo, ponerle la lupa y saber datos, saber casos que han ocurrido, saber qué cosas han pasado y cómo las han resuelto para poder saber que realmente ese es un problema que vale la pena analizar. Entonces, lo primero es lo que se llama el conocimiento técnico, que sabemos qué ha ocurrido, qué historia tenemos. El segundo de los elementos es, ¿vale la pena realmente hacer esta innovación? ¿Es una oportunidad para la empresa? ¿Vale la pena invertir en esto? Para el cliente es importante. El cliente realmente con los roces que ha tenido con la empresa ha demostrado que una mejora puede convertirse en una oportunidad. ¿Realmente está afectando este roce que tiene, este problema, su experiencia real o ha sido una cosa puntual? Si esto lo podemos tener claro, ya sabemos que esto se va a permear al resto de los clientes y esto se convertirá en parte entonces del viaje del cliente con esas mejoras que podemos hacer. Y, por supuesto, allí pueden salir oportunidades de negocio muy puntuales en los sitios donde hemos detectado eso. Por lo tanto, el conocimiento técnico y la oportunidad de negocio son los dos primeros. La tercera tiene que ver con los contactos con las personas que tienen que ver con esa parte del problema, con esa experiencia o ese sector de la experiencia. Podemos llegar a ellos, podemos preguntarles cosas, podemos hacer indagación directa, como vimos la semana pasada, entrevistas,
focus group, podemos averiguarlo bien y poder entender y tener ese conocimiento técnico bien afianzado. Podemos hablar con todos los de la cadena, con tanto proveedores, tanto canales, tanto equipos, para que nos ayuden a ver qué puede estar ocurriendo allí y validar si realmente esto puede ser una idea para mejorar. Entonces, el tercer punto son los contactos personales. El cuarto punto de la herramienta es si tenemos recursos, ¿no? Con el dinero que tenemos actualmente, con los recursos que tenemos actualmente, esta solución la podemos hacer. Podemos hacer un prototipo, podemos probarla a pequeña escala, podemos hacer algo y tener un primer experimento en algún punto accesible y además observable para poder determinar si realmente el prototipo funciona. Entonces, los dineros son, por supuesto, fundamentales. Y el quinto elemento de la herramienta es si existen clientes potenciales para probar. Vamos a probarlo. Recuerden que tenemos que hacer el testeo. Fíjense que nosotros vimos la semana pasada todos los pasos que eran estos que están acá, pero nosotros no podemos saber si esos pasos los podemos hacer sin haber hecho esto previamente. A lo mejor llegamos, no tenemos dinero para hacer el prototipo, no sabemos con quién probarlo. Por lo tanto, este es el paso previo antes de hacer todos los pasos anteriores. Entonces, ¿quiénes lo podrían usar? ¿Con quién lo podríamos probar? ¿Podríamos hacer una prueba piloto? Estos cinco elementos son fundamentales en lo que es la parte previa de una herramienta de análisis de ideas innovadoras. En el caso de Customer Experience, y aquí conectamos directamente lo que es la innovación con la experiencia del cliente. La conocemos, realmente entendemos todo el viaje. Hay algo que realmente, alguna cosa o varias cosas que no estén resueltas y que sabemos que están haciendo ruido, que están creando fricción con el cliente. Podemos llegar a él, podemos preguntarle, ¿hay alguna manera de tener contacto con ellos? Podemos probar con él alguna mejora. ¿Realmente el cliente estaría interesado en que este cambio se hiciera? ¿Lo valoraría? ¿Nos daría a nosotros la oportunidad, esa oportunidad de negocio de que con esto el cliente muestre un interés mayor en nosotros? Entonces esa es la lectura cuando estamos hablando de lo que es experiencia del cliente. ¿Cómo luce la herramienta? La herramienta es así, una herramienta muy sencilla, es una matriz donde están los cinco elementos con sus preguntas y nosotros, una vez analizado cada uno de ellos, lo que hacemos es que colocamos las respuestas en la celda que está en cada uno de los cinco elementos. Entonces, una vez la tenemos, la podemos analizar y nos ayudan a tomar las decisiones y a responder la pregunta si realmente hay base para innovar, si realmente vale la pena meternos en esta aventura de esta innovación que siempre requiere dinero, que siempre requiere tiempo, que siempre requiere esfuerzo. Bueno, entonces es una manera organizada de determinarlo. Esta es la herramienta. Ahora lo vamos a usar en un ejemplo que tengo. Les muestro primero el ejemplo antes de ir a hacer el ejercicio que les voy a pedir. Un caso clásico. ¿Eh? El servicio postal, o sea, la oficina de correos, que cada vez se utiliza menos, pero sigue existiendo. ¿Eh? En este caso, los ciudadanos, pues lo que están viendo es que es lento, es complicado, es no amigable, no sabes cuánto te toca a ti, no se puede predecir. Y además es muy diferente lo que es la oficina presencial física con los funcionarios que atienden de los canales digitales. Entonces, vamos a usar la matriz de los cinco elementos, las herramientas de análisis, para ver si vale la pena innovar en Customer Experience. ¿Vale? Entonces, así quedaría una matriz ya resuelta. ¿Okay? Me hubiera gustado ponerla por partes para que no estuvieran todo así. Se me pasó ponérselas por partes. Vamos una por una. La parte del conocimiento técnico. ¿Okay? Fíjense que las preguntas eran, ¿qué sabemos de este problema? ¿Tenemos los datos? Entonces, una respuesta sería, pues sí, tenemos quejas recurrentes. Recuerden que incluso hay empresas y muchos de nosotros que eso es fundamental, tener un sitio, un buzón de quejas, un sitio donde las personas puedan establecer lo que no les gusta. En Customer Experience no tengo que decirles que es un elemento
fundamental, sobre todo para esto. ¿Ok? Hay quejas sobre las colas, sobre los tiempos. Luego también tenemos los datos de los horarios, de la parte operativa. ¿Cuánto se demora, cuánto se tarda cada funcionario en hacer un trámite? ¿Cuáles son las horas que más gente hay? ¿Cuáles son las horas que menos gente hay? Por lo tanto, esos datos son muy interesantes también. Luego también saber si las personas que atienden y dan la cara saben en qué se molestan los clientes, qué cosas nos molestan, cuáles son esos puntos de fricción. No, mire, es que no les gusta cuando le pedimos que pongan algún tipo de seguro o cuando no les gustan las cajas. ¿Eh? Y sobre todo, si es la parte digital, si tenemos además información sobre cómo se está utilizando la parte digital. Entonces, esos son datos técnicos que ya nos ayudan a por lo menos tener preparado lo que sabemos que podemos enfocar para la innovación. Sabemos que hay quejas, sabemos por qué son, sabemos las causas y sabemos los roces. Luego la segunda, recuerden, era la oportunidad de negocio. ¿Realmente existe una necesidad? ¿El cliente realmente es un quejón por quejarse? ¿O realmente aquí podríamos facilitarle lo que es su experiencia? ¿Lo afecta realmente? Entonces, aquí podrían haber respuestas como esta. Sí, porque el señor entra de una manera y sale de otra. Y la manera como sale es una manera no satisfecha, una manera molesta, es una manera que genera frustración, tiene una percepción muy negativa de lo que es el servicio, por lo tanto sí que le afecta a la experiencia. No confía en el sistema, no confía en el proceso, la imagen de la institución la tiene por el suelo. Por lo tanto, si mejoráramos eso, y aquí viene la oportunidad, podríamos reducir esa impresión, esa percepción, esas incidencias y por supuesto los costos que esto genera. O sea, allí, con esto, se detecta la oportunidad. El tercer punto era qué contactos tenemos que nos ayuden a validar si esto que hemos visto realmente es lo que tenemos que enfocar, es lo que tenemos que poner el foco. Entonces, ¿quiénes son las personas que vienen usualmente? Muchas veces hay gente que vienen de los despachos, de las oficinas y entran a la oficina postal. Continuamente son personas que se les podemos preguntar, todas las personas que atienden, los funcionarios que atienden, todos los que tienen tema de atención al cliente, si hay alguna página web o un sitio de customer, de usuario, de soporte usuario, y todos los equipos que rodean también, allí también podemos ver qué tipo de contactos hay. Entonces, esos son los contactos con los que podemos contar. Luego, esto que podemos hacer, que ya estamos viendo por dónde va, que va en el sentido de mejorar lo que es el paso de esa persona por esa oficina. ¿Tenemos dinero? ¿Tendríamos dinero para mejorar algunas de estas cosas? Entonces, ¿qué podemos responder aquí? Hombre, sí, tenemos que cambiar la oficina completa. Hombre, no, dos o tres cosas que no requieren grandes inversiones. Además, podemos usar alguna de las oficinas más grandes, más pequeñas, en función de cómo tengamos para hacer unas pruebas pilotos. Además, podemos mejorar todo el proceso, podemos cambiar, hacer un mapa de procesos y hacer una nueva propuesta de proceso con información, con señalización, a ver si ayuda y podemos aprovechar los canales digitales para la experiencia física. Entonces, ya tenemos allí, fíjense que ya tenemos recursos que podemos aprovechar. Y el último elemento que era, podemos contar con algún cliente actual para poder hacer estas pruebas, para usar la mejora, para testearla. Entonces, pues sí, los mismos ciudadanos que realizan trámites frecuentes pueden ser invitados a algún tipo de premio, de incentivo a los usuarios digitales también los podemos invitar. Tenemos una nueva propuesta, nos gustaría que participaras. Siempre un incentivo sencillo, que no requiera grandes cosas, es recomendable. Puede ser, y esto ponemos aquí, oficinas de alto volumen, pero a veces las de alto volumen son complejas de testear, a lo mejor las de pequeño volumen. Depende del tipo de innovación que vamos a hacer. Se escoge, ¿ok? Y por último, ¿quiénes están dispuestos a participar en esta prueba piloto? Previamente, cuando hemos detectado el problema y hemos conocido, tenemos el conocimiento técnico, una de las cosas es saber qué tipo de persona está teniendo fricción con el sistema. Si son todas,
nos daría igual cualquier piloto. Pero podría tratarse de un tema de edad, a lo mejor las personas mayores se sienten más incómodas, o a lo mejor las personas más jóvenes, o a lo mejor las mujeres. Detectar qué tipo de perfil es el cliente que se siente realmente friccionado con la experiencia. Por lo tanto, allí podríamos también segmentar, porque a lo mejor pueden haber soluciones distintas para segmentos distintos. Esta es la herramienta. Una vez esta herramienta está lista, la idea es, ¿vale la pena innovar o no? Fíjense, con esto pues ya la organización no parte de cero. Todo lo que aprendimos la semana pasada arranca después de haber hecho esto. Hay conocimiento, el análisis, el problema se ha analizado, se ve que hay una oportunidad y que vale la pena hacerla y que además está ligada con la experiencia del cliente. Se ve que hay contactos, que se puede recoger feedback, que se puede probar, que se puede testear y además hay dinero, es viable y el riesgo lo puedo controlar. No va a pasar gran cosa a la empresa y las posibilidades de mejora y de oportunidad de negocio son grandes. ¿Ok? Entonces, lo que indica esta matriz es que hay suficientes elementos probados o testeados para iniciar la innovación. Fíjense que ella no nos dice qué vamos a aplicar, nos dice si vale la pena aplicarlo. Los 5 elementos sostienen esa decisión de aplicar la innovación. No sé si hay alguna pregunta. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Preguntas, chicos. Vamos a hacer un ejercicio que creo que nos va a ayudar. Déjame ver cuántas personas hay ahora. Somos 9. Vale, entonces vamos a crear unos 4 equipos. A ver si creamos 5. No, 4 equipos de 4. No, pues no, 4 equipos son de 2 personas. Bueno, sí, 4 equipos, lo que me dé el tema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el ejercicio? El ejercicio va a ser utilizar la matriz de los 5 elementos para análisis. ¿Ok? Vamos a aplicar esta matriz a un problema real. ¿Ok? La idea no es tener la idea perfecta, ¿eh? Cuidado, no se trata de que tengan una idea perfecta, sino de que aprendan a usar la herramienta. Vamos a ver, si somos menos, yo voy a crear los 7 equipos. Se me fueron cuando dije que iba a hacer el ejercicio. No se me vayan, chicas, que vamos a hacerlo entre todas. Voy a crear 7 equipos. ¿Qué prefieren? Díganme ustedes, ¿qué prefieren? ¿Equipos de 2 o una cada una? Equipos de dos, yo creo. Equipos de 2, trabajan entre Como 2. Yo somos también pocos, creo. Carolina, no podemos hacerlo entre Claro que todos. sí, así comparten ustedes, equipos de 2. Perfecto. Entonces, Carolina, este es el Alba caso. creo que está, Dime, perdóname, Alba creo que está sugiriendo algo. dime, No sé, Alba, que que no, creo que lo construyamos todas. Comentaba que no lo como veo, no has somos escrito nada. pocos, ¿me Ah, escuchan? ajá. Sí, te Sí, escucho, Alba, comentaba dime. como somos pocos, que si no pudiéramos hacerlo ya entre todos aquí en la clase. Es que quieren que lo hagamos todos en clase. Vale, Porque vale, pero igual, yo no voy a decir nada. Sí, La mejor idea porque era somos la pocos. idea. No pasa nada, no pasa nada. Fíjense, la idea es que podamos comparar distintas cosas. Si lo hacemos entre todos, la matriz va a ser igual. ¿Ok? No se preocupen, esta es una tarea, lo que se les ocurra. ¿Sí? Yo les planteo esto, lo hacemos de a dos, Alba, no te preocupes. Yo voy a ir sala por sala. ¿Sí? Vamos a tener unos 10 minutos y luego la compartimos. La idea es ver cómo lo vemos desde diferentes perspectivas. ¿Ok? Entonces, fíjense, es el caso de un ayuntamiento. Es un ayuntamiento pequeño que tiene no muy buena experiencia con la ciudadanía y tienen estos problemas que son típicos también, ¿no? La página web no es clara, los trámites son complicados, los ciudadanos no saben a quién tienen que hablar y el canal físico y el canal digital no es coherente, son distintos, ¿ok? Entonces, el objetivo es mejorar esta experiencia, tanto en los digitales como en los presenciales. Este es un caso ficticio simplemente para aplicar la herramienta. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Usando la matriz de los 5 elementos, esperen un segundito que voy a agarrar el enlace para que todas vayan al enlace. Es una página, es una hoja de Excel. Esperen un segundito, aquí.
Es una hoja de Excel que todos podemos ver y hay varias pestañas. Ya se las voy a mostrar. Se las pongo aquí en el chat y les muestro entonces. Ok, la idea entonces es irnos a esta página que está acá, ya la voy a traer, la tenía aquí, esperen, la tenía aquí para compartir con ustedes. La tenía aquí abierta. Exactamente, aquí está. La ven, ¿verdad? Ven que hay varias pestañas. Yo había creado 10 grupos en función de lo que hubiera. Entonces, una pestaña para cada grupo. Van a ser, creo que 4 grupos, 5 grupos. Se va cada grupo a la pestaña. Esto lo puede poner más pequeñito. Lo podemos ver y aquí va poniendo las respuestas, ¿ok? Y aquí ponen el nombre de las dos personas que están y así lo compartimos luego cuando terminemos. No sé si todos pudieron entrar, vayan entrando. Y cuando entren, ahora les voy a mandar a hacer los grupos, ¿sí? ¿Pudieron entrar? Sí, Carolina. Genial. Vamos entonces a hacer los grupos. Espérense un segundito, que si no se- aquí. Salas para grupos pequeños. Salas para grupos pequeños. Sí. 3 grupos. A sonar automáticamente. Ahí tienen. En la sala uno, que sería el grupo uno, está Alba y Magda. En la 2 están Astrid y César. Y en la 3 está Astrid, Andrea y Lisette. ¿Ok? Ahí estamos. Voy a abrirlas. Adelante. Les voy a poner en pantalla el caso.
Hola Héctor, ¿quieres que te asigne un grupo? No, Carolina, no te preocupes, pues me acabo recién de poder volver a meter, así que no te preocupes, no te preocupes, estoy Vale, atento. pero es que estamos haciendo un ejercicio bien chulo. Aunque entre, aunque no No te participas, por lo menos preocupes. lo ves. No, pero lo veré ahora cuando presentan, ¿no? Vale, ok. Sí, no te preocupes. Es que Vale, vale, escuché la primera parte, iba en el coche y se me cortó y ahora recién me pude volver a meter, así que vale. nada, discúlpame, ¿eh? Perfecto, perfecto. Por aquí ando. Gracias. Ujú. Por lo tanto, vamos a ver entonces cuál fue la solución que dieron ustedes como ejemplo. Vamos a ver los ejemplos que trajeron. Tres grupos con tres ejemplos. Vamos a verlos aquí. Muy bien. Aquí tenemos el grupo uno, pues habló de que la web es poco clara, es poco intuitiva, que no hay canales, que se requiere calidad en la comunicación, en la parte de oportunidad de negocio, efectivamente sí, porque ahí puede haber una oportunidad de contar. Tenemos recursos, sí, pero lo tendríamos que probar más bien y ir avanzando de manera escalonada. Y por último, se puede testear en un grupo piloto en alguno de los servicios del ayuntamiento. Muy buena idea. Y el primer grupo dijo que sí había oportunidad para innovar. El grupo 2 más o menos similar, dijo que el ayuntamiento, la parte técnica, tiene dificultades en sus canales tecnológicos, que existe en la parte de oportunidad una necesidad de hacer que los canales sean amigables, también que se cuenta con acceso a los clientes. En el caso de recursos financieros se puede probar a pequeña escala y ver si vale la pena entonces pedir presupuesto. Y por último, sí, se puede hacer pruebas en un grupo piloto con usuarios inconformes. Muy buena idea. Y dicen que también vale la pena innovar. Y en el grupo 3 hablamos de mala experiencia, se quejan por falta de atención, eso es lo que conocemos, y si hay oportunidad porque afecta al cliente, eh, al no tener respuesta, y ellas en este caso dicen elaborar tutoriales. Recuerden que esta no es una matriz para poner ideas, sino para evaluar las ideas, ver si vale la pena hacerlo. Entonces, no pongan de una vez la acción, la idea, sino que pongan el problema. En este caso sería existe una necesidad clara, existe una oportunidad. Sí, existe la oportunidad de brindarle al cliente una atención más clara y cercana. Entonces, luego haremos el tutorial. La otra es qué recursos hacen, contactos personales, entonces, qué recursos hacen falta. En este caso habría que poner con quién contamos para hacer toda la parte del levantamiento de información, los focus group, las entrevistas, y aquí entonces estarían los clientes, estarían los funcionarios, estarían personal que entrega, etc. Luego en los recursos financieros, aquí lo que tendríamos que poner es si estas mejoras cuestan mucho dinero, más que esto. Y por último, dice los clientes con pedidos, hay clientes que usarían esta mejora. No se pone la idea, desarrollar una versión beta no es, sino si contamos, vamos a trabajar con los clientes mayores, con los clientes menores o los más jóvenes, o vamos a trabajar solo con un grupo de clientes de la sección tal. O sea, es poner aquí con quién contamos. En todos los casos se ve que hay definitivamente oportunidad de innovar en este ayuntamiento. Por lo tanto, terminando ya con el tema que nos ocupa, yo les traje aquí una solución de la herramienta para que la vieran ya solucionada. Ese conocimiento técnico, pues las quejas que tenemos, como muchos dijeron, los datos de abandono, la experiencia del personal de atención. También la gente de atención se estresa, se siente mal, a ellos también les conviene una innovación. Las encuestas de satisfacción. Luego, oportunidad, definitivamente hay mucha fricción, ustedes lo comentaron, hay un impacto directo en la satisfacción, hay una oportunidad de mejorar la imagen y hay una oportunidad de reducir costes si hacemos el proceso más sencillo. En cuanto a los contratos personales, pues miren,
todos con los que podemos contar para levantar información, con los ciudadanos, con el personal, con los técnicos, con las oficinas de atención al ciudadano que atienden por teléfono, todos ellos son pilotos para preguntarle cosas. En cuanto a los recursos financieros, bueno, el presupuesto es poco, pero hay dinero para poderlo hacer. Se pueden hacer pilotos pequeños, como muchos de ustedes propusieron, herramientas digitales, aprovecharlas, sacarles mayor provecho a las herramientas actuales y rediseñar algunos procesos sin tener que hacer grandes inversiones. Y por último, ¿con quién podemos contar? Pues miren, con un grupo piloto, o como nos dicen que también podemos segmentar, pues podemos hacer los trámites más frecuentes o las personas mayores, las personas jóvenes, y luego hacer un test en un distrito concreto del ayuntamiento, ¿ok? Lo que nos dice la matriz es que definitivamente hay base para innovar. Entonces, terminando con la clase de hoy, no olviden que innovar en Customer Experience no significa tener muchas ideas. Significa saber cuáles vale la pena ejecutar y cuáles no. Entonces, recuerden lo que vimos hace un rato. Mucho no significa necesariamente mejor. Muy bien, muchas gracias por vuestra atención y que pasen felices fiestas y feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Gracias a todos.